El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esta era la proclama que Jesús hacía cuando empezó su ministerio. De hecho, Jesús vino a restablecer el reino de los cielos. ¿Por qué a restablecerlo? Porque Dios quiso traer su reino invisible y establecerlo aquí en la tierra. Hizo la creación, pero la máxima creación fue el hombre, porque lo quiso colocar como gobernador, como autoridad suprema sobre la tierra. Le dijo: señoread la tierra y sojuzgadla. El hombre fue creado para señorear. Obviamente conocemos la historia. El diablo dañó todo, dañó el diseño, pero Dios vino con su plan B, el supremo y grandioso plan de salvación por medio de Jesús. Envió a Jesús a esta tierra para hacer un nuevo pacto, un pacto basado y fundamentado en el amor y en la libertad. En Jeremías 31, del 31 al 33, dice la palabra: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui a ellos como marido, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Siempre Dios habla de su pueblo. Y Dios, por medio de Jesús, hace un pacto con su pueblo. Y le dice: ya no voy a escribir mi ley en tablas de piedra, donde los voy a obligar a ustedes a obedecer muchas veces por temor, sino que voy a escribir mi ley en su mente, sí, pero también en su corazón, para que teniendo mi ley en su corazón, entonces ellos respondan también con la ley del amor y en libertad, por amor y no por temor. En Mateo 26, del 26 al 28 dice la palabra: y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, y dándolo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto. Jesús estaba haciendo un pacto. Al entregar su vida, su cuerpo y su sangre, estaba estableciendo un pacto, y de eso es que te quiero hablar, que entiendas el pacto de amor de Jesús, la cual es derramada a favor de muchos, derramada a favor tuyo, porque esa sangre te libertó de la ley del pecado, te perdonó todos tus pecados, te regala la salvación, te hace merecedor de la gloria y del favor de Dios. Dice: es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Celebraremos con Jesús. Claro que sí. Estoy seguro que tú y yo estaremos celebrando con Jesús. Dice: no lo volveré a beber, sino hasta aquel día en que esté en el reino de mi Padre. Entonces Jesús siempre habla de su reino, va a establecer el reino de su Padre. Tú estás siendo preparado, escúchalo, para ser parte
del reino de Dios. Ya eres oficialmente, si has entregado tu vida a Jesús, ya eres parte del reino, eres un ciudadano del reino. En 1 Corintios 11, del 23 al 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús la noche que era entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, la Biblia habla grandemente en Hebreos, el libro de Hebreo habla bastante del nuevo pacto. En Hebreos, por ejemplo, 8, versículo 6 dice, pero ahora ha obtenido Jesús un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Y el versículo 8, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es repetitivo. El versículo 9, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, pueblo mío serán. Y el versículo 12 dice, porque yo seré propicio a sus iniquidades y jamás me acordaré de sus pecados. Y refiriéndose al pacto dice, al decir pacto nuevo ha declarado viejo o anticuado el primero, léalo en el versículo 13. Y lo que es anticuado va caducando y está próximo a desaparecer. Entonces, Dios está hablando de un nuevo pacto en Cristo. El pacto lo selló con su muerte, con entregar su cuerpo y su sangre, que nos llevan obviamente a una identidad bien definida para nosotros, hijos legítimos de Dios. Eso es indubitable, sin ninguna duda. Hijos legítimos por ese pacto basado en el amor. Ahora, habla de que es un mejor pacto, porque este pacto, digamos, fue muy eficaz porque nos trajo la redención, nos redimió, ¿ya? Entonces, el antiguo pacto eran mandamientos que tenías que cumplir. Y si no los cumplías, inmediatamente venía el castigo. Entonces, muchas veces se obedecía por temor al castigo. Pero ahora la obediencia en el nuevo pacto debe ser por amor, no por temor al castigo. Porque dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús. Estás bajo el nuevo pacto de amor y de libertad. Dios perdonó todos tus pecados. Ya no hay condenación, pero esto no te debe llevar a creer que puedes hacer y deshacer. No, al contrario. Como respuesta a ese amor impresionante de Dios hacia ti, debes considerar santificarte al extremo para agradarlo, para que tu alabanza y tu adoración sean realmente olor fragante, para traer agrado al corazón de Dios, para que Dios se agrade en ti. Entonces, no vas a estar haciendo obras para salvarte, porque la salvación nunca jamás es por obras. Dios te pide obras por el hecho de haberte salvado, ¿ya?
Ya el hecho de entender que soy salvo, que soy redimido, que mis pecados son perdonados, que no tengo cuentas pendientes con Dios, que mi vergüenza fue quitada, que mi oprobio fue quitado, que mi iniquidad fue quitada, entonces eso me debe llevar a querer agradarlo, a querer amarlo y a querer servirle y a estar en capacidad de servirle. Entonces, nosotros habíamos perdido la conexión con Dios. Habíamos perdido totalmente, habíamos quedado desconectados. El nuevo pacto nos conecta nuevamente con Dios. Y la idea es que obviamente ya esa conexión es por la eternidad. Estás siendo preparado para vivir una vida eterna, donde Dios mismo dice, yo estaré allí viviendo en medio de ellos. No necesitarán ni siquiera de sol, ni de luna, ni de nada, porque yo mismo seré luz para ellos. Muy bien. Entonces, este nuevo pacto está fundamentado en el sacrificio de Jesús y garantiza tu bendición eterna, ¿ya? Garantiza una bendición eterna. En Gálatas 3:13 dice, nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Esa maldición fue quitada, ¿ya? Por su propia sangre entró al lugar santísimo y obtuvo para ti eterna redención. Eres amado, eres aceptado. Escúchame, eres aceptado y Dios te adopta y te atrae como hijo, como pertenencia legítima de Él. Nadie te podrá arrebatar de las manos de Dios, ¿ya? Entonces, en 2 Corintios 3, versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces estás en un pacto del Espíritu. Ya no son cosas escritas en tablas de piedra, sino escritas en el Espíritu tuyo, por el mismo Espíritu de Dios. Sino del Espíritu, dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Esto es grandioso. También dice en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Esto es espectacular. Yo no sé si tú lo entiendes, pero a mí me regocija esta palabra. Dice, nosotros mirando, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, porque es que ese es nuestro único deleite, contemplar su gloria. Y cuando yo contemplo su gloria y estoy en conexión íntima y profundo con Él, voy siendo transformado por el Espíritu de gloria en gloria. Dios te quiere llevar a niveles superiores, niveles de revelación de su gloria, de revelación de su presencia. Tú no naciste para estar estancado, para estar oprimido, para estar subyugado, para estar en depresión, con odio, con resentimiento, con pobreza. No, ese no es el diseño de Dios. El diseño es que cada día tú seas transformado por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Esto es grandioso, definitivamente grandioso lo que hace el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto reinició toda la relación de Dios Padre con sus hijos. Eres un hijo, una hija legítima, totalmente legítima de Dios. Entonces, nos conecta nuevamente con el Creador. Estamos como al comienzo. Cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu nace y hay una conexión, una reconexión de tu espíritu. Por lo tanto, estás conectado con el Creador, con el que te hizo o con el que formó cada una de las partes de tu cuerpo. Entonces,
El nuevo pacto, hace que Dios pueda revelar toda su verdad, toda su grandeza a tu vida. Y eso lo hace por medio de su palabra. Si tú no estudias la palabra, pues no vas a tener revelación. Si tú estudias, lees la palabra y oras para que Dios te revele, vas a recibir revelaciones de Dios. Entonces, se establece, una nueva dimensión espiritual contigo. El nuevo pacto en Cristo es grandioso. Son innumerables las cosas, los beneficios que obtenemos nosotros por ese nuevo pacto. Ahora déjame decirte algo. Estás participando de ese nuevo pacto no por decisión tuya, ni siquiera por decisión tuya, porque fue Dios quien te escogió. La Biblia habla claramente, dice que no lo buscaste tú a Él, sino que Él te buscó, Él te seleccionó, Él te apartó, Él quiso por pura misericordia darte la gracia de la salvación. Muchos cristianos fundamentan su relación con Dios en sus obras, en sus propias obras, como que voy a hacer esto para agradar a Dios. Déjame decirte, no hay nada que tú puedas hacer en tu propia fuerza que agrade a Dios. Dios ya se ha agradado en ti porque por medio de Cristo eres acepto en el amado. Ya Dios te acepta, no puedes hacer nada para que te acepte más. Ya te acepta totalmente, ya te recibió por hijo, ya tienes todo el caudal del amor. Entonces, las obras sí son necesarias como respuesta del amor. Por sentirme amado, yo respondo con amor hacia otros. Yo respondo con amor y obediencia hacia Dios. Ahora, otras personas fundamentan su relación con Dios en emociones, en sentimientos. Entonces, si no siento como que Dios no me escuchó, así no es. No es. Si no tiemblo, entonces el Espíritu Santo no está. No. No son emociones. Nunca fundamentes tu relación con Dios en emociones y en sentimientos, porque eso es pasajero, esto cambia. Ya te voy a decir en qué debe fundamentarse tu relación con Dios. Tampoco debe fundamentarse en doctrinas equivocadas, como que Dios está quieto, está durmiendo, allá en medio de las nubes, con un fuete esperando a que yo cometa un error para darme un latigazo. Eso es una idea totalmente equivocada de Dios. Hay que conocer a Dios y cuando lo conozco me gozo en saber que Dios en esencia es amor y que ese amor se derrama sobre mi vida. Ahora, hay concepciones equivocadas de Dios y eso hace que no tengas una muy buena relación con Dios. De pronto se basa la relación con Dios se basa en residuos de doctrinas religiosas, por decirlo algunamente. Nosotros fuimos afectados por la religión. La religión no tiene nada que ver en mi relación con Dios. Jesús no vino a establecer religiones. Jesús vino a eso, a establecer un pacto de amor, a decir: deja que mi espíritu se meta en tu cuerpo y yo vivificaré tu vida, te transformaré, te cambiaré, escribiré mi ley en tu corazón para que surja una vida llena de amor, de libertad y de gozo. Entonces, no pueden ser conceptos religiosos, ¿ya? Hay gente que fundamenta que si no se pone la falda larga, entonces Dios se enoja. Que si el pelo no está largo, entonces se enoja. Que se pintó, entonces Dios se enoja. O sea, unas burradas, por decir alguna palabra, que son consecuencia de la ignorancia, de ignorar quién es Dios y revolverle una cantidad de conceptos religiosos y falsas creencias, por decirlo. Entonces, tu relación con Dios debe estar fundamentada en la obra redentora que hizo Jesús.
O sea, si yo recibí a Jesús, Jesús me salvó, me lava con su sangre, perdona mis pecados, soy acepto en el amado, soy amado de Dios, soy hijo legítimo de Dios, tengo derechos como hijos. Como hijo, yo no soy un siervo por allá, yo no soy un gusano, no, soy un hijo glorioso, llamado a vivir en libertad y a disfrutar de las bendiciones de pertenecer a la familia de Dios. Entonces, mi relación debe estar basada en el pacto de sangre. La sangre, eso es grandioso, hay que entender el poder de la sangre, que sería muy interesante hacer charlas sobre este punto, la sangre de Cristo, porque ahí está la clave, lo leímos hace poco. Entonces, mi relación con Dios debe estar fundamentada en lo que Él dice de mí, no en lo que el diablo va a decir, Dios no te quiere, Dios no te escucha, pero Dios te dice, tú eres mi hijo amado, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso debe bastarme a mí. Entonces hay cristianos que oran, Señor, no me dejes, no me sueltes. O sea, eso es desconocimiento de la palabra. Gracias porque nunca me dejarás. Eso es otra cosa. Entonces, definitivamente el nuevo pacto y mi relación con Dios debe estar fundamentado en eso, en la ley del espíritu de vida. Qué bueno. Entonces, digamos, por la desobediencia del pueblo, por las continuas violaciones de ese primer pacto, fue necesario establecer un nuevo pacto donde Dios dice que escribirá esa ley que Él quiere, la escribirá, pero en tu corazón, y se formará un nuevo espíritu, ¿ya? Ese pacto es realizado por Jesús, que se hizo hombre para redimirnos, ¿ya? Y nos redime de la iniquidad mediante la cruz, la muerte en la cruz. Y obviamente Jesús es la única fuente de salvación. No hay otra forma de salvarse. No hay otra forma de conectarme con Dios si no es solamente por medio de Cristo. Por eso es importante entender entonces este nuevo pacto. Entonces, si tú ya estás establecido y conectado con Dios por medio de este pacto, entonces es importante que puedas disfrutar de una vida plena, ¿sí? De todo lo que Jesús logró para ti y para bendecirte a ti. Es importante que tengas en cuenta que Dios dentro de este nuevo pacto te da autoridad, te dice que te da autoridad, porque se cumple y debe cumplirse el diseño original, que es que naciste para tener autoridad, para gobernar. Entonces, quítate esas ideas de que eres una basura, que eres un gusano y que no sirves para nada. No, tú eres un gobernador, tú tienes autoridad y tienes que aprender a ejercer autoridad. Tu llamado está a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Establecer el reino por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de tu compromiso, por medio de trabajar en una iglesia, por medio de estar conectado con el Espíritu Santo, pidiendo dirección. Y obviamente es importantísimo que vivas tu vida en plenitud y que sobre todas las cosas alcances el propósito de Dios, el propósito por el cual tú estás aquí en el planeta Tierra ahora. Entonces te invito a conocer y a disfrutar el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Mil bendiciones, un abrazo grande. Les habló el pastor Pablo Troches de la Iglesia Embajadores. Estamos para servirles, estamos para acogerlos, estamos para orar por tus necesidades. Mil y mil bendiciones.